Y estamos, audio, ahí está. pero que estamos medio lejos. Ah, me corro para Si no, adelante. si no, No, corremos la compu. ahí. Mirá qué fácil que Ahí era. se centraliza. Ahora sí, Ahí sí. está más centrado. Parece que estamos. Gracias, Diego. Por favor. Bueno, arrancamos de vuelta. Si querés después, presente aquí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes a quienes están viéndonos por la pantalla. Y es un enorme honor para nosotros en nuestro colegio, nuestro joven colegio de Moreno General Rodríguez, recibir al doctor Reinaldo Gross y agradecerte la presencia, el acompañamiento, y realmente es un gusto contar contigo. Aquí están... De México lo estamos... Está el doctor Rivera de México, ahí, que gusto, está saludando. Doctor. Recientemente doctorado, profesor docente México en Derechos Humanos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlo, doctor Reinaldo Gross, desde México. A todos ustedes los abrazo con afecto. Por ahí nos comentaban que hay problemas de audición. Hasta acá se escucha perfectamente bien. Sin embargo, por ahí daremos un espacio para quienes se vayan conectando, vayan adecuando ahí sus aparatos electrónicos. Siempre la tecnología es complicada y más para los que ya estamos más adultos, pero sin embargo aquí estamos. Desde México, doctor Reinaldo Gross, le mando un abrazo, le mando mis felicitaciones, muchas felicitaciones desde luego, y bueno, aquí estamos en esta charla, en esta ponencia. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Bueno, y aquí estamos en un colegio que tiene 11 años, pero que nos costó mucho trabajo tener el colegio. Fueron como mínimo 20 años más anteriores de lucha permanente. Y lo que le decimos siempre a nuestros matriculados es que a nuestros matriculados y a los que juran y a los estudiantes que se acercan, es que la enseñanza fundamental que tenemos que darles es que el derecho es lucha. Y elegimos esta profesión para luchar. Esta es nuestra naturaleza, esta es nuestra pelea, y lo cual no quiere decir que sea con métodos violentos. Estamos hablando de lucha de ideas, de debate, de lucha de confrontación para alcanzar justicia. Para alcanzar justicia. Acá lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, nos cuesta permanentemente conseguir lo que tenemos que conseguir para tenerlo en Moreno y en General Rodríguez. Y bueno, para nosotros siempre es un honor recibir luchadores, y luchadores con insistencia. Perseverancia. La lucha tiene ese secreto fundamental, que es la perseverancia, la insistencia, la tenacidad, y como siempre dice Diego, que repite, nosotros somos incansables, fuimos incansables y seguiremos siendo incansables en esta pelea, y en buscar el acompañamiento de los más grandes luchadores. Entonces nos damos estos lujos de tenerte acá, escucharte. Ya la semana pasada tuvimos el honor de recibirlo a Eugenio Raúl Zaffaroni y escuchar su alocución sobre la historia de los derechos humanos, de recibirlo en nuestra casa, y realmente es un gusto tener tantas y tantas alegrías académicas y profesionales. Así que, Reinaldo, nuevamente, muchas gracias por estar acá. Y bueno, estamos para escucharte. El honor es mío.
Bueno, me paso así. Vas a tener que venir acá, Diego. Brevemente. Hacemos un Sí, hasta que no cambio. instalemos las cámaras, tenemos que Hacemos cambiar de un lugar. cambio. Para agosto seguramente vamos a tener las cámaras. Bien. Bueno, anticipale que en eso vamos a estar y en agosto vamos a tener algo bastante grande. Justamente con el amigo acá, también Así. con el amigo mexicano Sí. Rivera. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos, de manera presencial, de manera virtual. Ahí veo al doctor Eduardo Lantela, al doctor Daniel Benedetto, bueno, gente amiga y bueno, colegas también internacionales. Bueno, voy a presentar brevemente porque la verdad que si empiezo a leer las 10 páginas que tengo del currículum del doctor Gross, creo que directamente ya se nos va la hora, porque no sé, tengo una hora más o menos. Más o menos. Pero bueno, nada, quería comentarles que el doctor es bueno, un profesor de extensa trayectoria, ha publicado innumerables obras, muchos libros, ¿sí? Y como les comentaba anteriormente, viene con la presentación, por supuesto, de su libro, uno de los tantos, ¿cuántos libros ya has escrito? 14. 14 libros. Bueno, este es el último, lo voy a mostrar también aquí para los colegas que nos están viendo, recursos en materia laboral, ¿sí? Donde el doctor nos va a ilustrar, nos va a hablar sobre recursos ordinarios y extraordinarios ante la Justicia Nacional del Trabajo y recursos ordinarios y extraordinarios ante la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, recursos extraordinarios federal ante la Corte Suprema, recurso extraordinario ante la Suprema Corte, reclamo ante la Comisión Interamericana, tramitación ante la Comisión Interamericana, ejemplos prácticos y resoluciones judiciales. Pero yo también le pedí un favorcito al doctor, que creo que algo va a hablar, es de algún convenio de OIT y, bueno, y la vinculación, digamos, de tratados internacionales, así que también acá tenemos al director del Instituto de Derecho Internacional Público y a toda su hinchada, así que bienvenido, doctor Julio Portillo. Y bueno, queremos escucharlo al gran doctor Reinaldo Gross, que tengo el placer de que es un amigo, porque lo conozco ya hace un tiempo y tengo el honor de también conducir un programa de radio con él que se llama Vista de Causa, el cual también recomiendo a los colegas. Allí hacemos entrevistas, reportajes, digamos, a colegas de todas las provincias y bueno, también vamos a hacer internacionalmente. Y no sé si era una primicia, pero bueno, estamos viendo la posibilidad de organizar un evento acá con el presidente del colegio y el doctor Gross, un evento internacional próximamente. Ya veremos, ¿verdad, Sí, doctores? Sí, participando la Universidad Católica de Cuyo. Así que bueno, no hablo más porque ya los debo cansar. Vamos a escuchar al que sabe. Así que, doctor Gross, un placer tenerlo aquí con nosotros. Vamos a ver si podemos acercar acá la compu. Acercamos la compu y entramos en plano, en lo que se llama plano. Bien. Ahora sí. ¿Ahí estamos bien? Bien. Primero, ante todo, el honor y el gusto es mío participar de esta jornada con los presentes, sean en vivo, en presencial, como en los distintos lugares que se está tomando por Zoom esta cuestión. Voy a empezar agradeciendo a quienes me han invitado para poder presentar el libro, que es una dedicación de mucho tiempo respecto de los recursos que son complicados tanto en la capital como en la provincia de Buenos Aires. Y cuando ya entramos en el ámbito internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, se hace más complicado todavía. Además, quiero, más allá de que voy a entrar al libro, luego a Spoltore, luego a la reiteración del juicio Spoltore en un reciente fallo, y por último, un desafío respecto de los convenios de la OIT, en cuanto a pensar, si yo hice un camino,
uno trata de que quienes vienen detrás tengan los elementos necesarios, el instrumental necesario para poder continuar con ese camino. Y una de las cuestiones centrales que todo ius laboralista debe saber es tanto el artículo 39 de la Constitución de la provincia, que habla de la progresividad, como del artículo 26 de la Convención Americana del Desarrollo Progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va hacia adelante. El presidente, que tuve el gusto y honor de conocerlo recién, habló de cierta cuestión y que yo le pasé la palabra que yo siempre utilizo, yo tengo en mi perfil, hablo de las 3P. Paciencia, perseverancia y prudencia. Y dijo algo que es muy importante: la lucha por el derecho. Recuerdo una frase de Rudolf Bonnieri: aquel pueblo que no lucha por su derecho no tiene por qué tenerlo. Y también recuerdo a un gran procesalista, Eduardo Couture, que hablaba entre los 10 mandamientos del abogado, uno que dice lucha por el derecho, pero cuando se oponga o haya conflictos con la justicia, elige la justicia. Esta frase es la que está en el sitio web mío, Vista de Causa, que obviamente Vista de Causa se llama por el procedimiento de la provincia de Buenos Aires. Justamente ese procedimiento de la provincia de Buenos Aires es el que nos dio motivo a este libro, Recursos Ordinarios y Extraordinarios, tanto de capital como de provincia. Los procedimientos de capital como provincia son diferenciados. ¿Por qué? Y porque en uno hay primera instancia y cámara, y eventualmente, no puedo hablar de una tercera instancia, la Corte, porque es una instancia extraordinaria. En la capital hay 2 instancias ordinarias y una extraordinaria. En la provincia hay una única instancia ordinaria que es ante el tribunal. Y alguno podría llegar a entender, en la provincia el procedimiento de la 11653 no da ningún recurso ordinario. No, sí existe el recurso ordinario, que es el de revocatoria, que se hace ante el propio tribunal. Pero ¿cuál es la diferencia de la revocatoria como si estuviera en una primera instancia de capital? El tribunal, como tal, no funciona, porque funciona cuando hace el acuerdo. En realidad, quien actúa es el presidente del tribunal. Y es el presidente del tribunal el que hace las resoluciones de mero trámite, y ahí se puede hacer el recurso de revocatoria. Pero ¿quién tiene que resolver? El tribunal reunido en acuerdo. Y el presidente no puede votar porque ya decidió y firmó. Con lo cual, los 2 integrantes tienen que estar. Con lo cual, es bastante complicado en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo, yo ya estoy jubilado desde febrero del 2021. Después de Poltore, aplaudí y dije, ya llegué, me voy. Actualmente se hacen cuestiones así. Ahora, cuando el tribunal dicta sentencia, en la provincia de Buenos Aires hay que hacer recursos extraordinarios, establecidos por la propia Constitución y por la ley 11653, que además tiene una particularidad, que yo insisto, que nuestro derecho procesal laboral tiene que ser independiente del derecho
procesal, civil y comercial. ¿Por qué? Porque las cuestiones básicas del procedimiento son diferentes. ¿Pero por qué hago esta mención? Porque tanto en la capital como en la provincia, supletoriamente, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. La única diferencia que tiene el artículo 63 de la 11.653, que dice que en tanto y cuanto no se oponga al procedimiento establecido por esta propia ley, o sea, la 11.653. Obviamente, no hay. ¿Cuál es el problema que tenemos en el ámbito de la capital? Es todo meramente formal. Usted, un juez, lo ve por fotos, si tiene alguna foto. En el Tribunal de Trabajo, en general, las audiencias las toman los auxiliares letrados, el secretario, y con mucha suerte baja uno de los jueces para ver si puede conciliar. Es más, le estaba comentando a Mario, un gran empleado de aquí del colegio, en las previas, que, digamos, como decía Serrat, yo y esa gente tengo algo personal, con los jueces, algo personal hay. ¿Por qué? Porque en la vista de causa yo alegaba. Y varios jueces me decían, doctor, usted no tiene que inducir al tribunal. No, yo estoy colaborando como auxiliar de la justicia para que ustedes tengan... Y además era fiel defensor del alegato, porque es la forma que el abogado tiene para hacerlo. Ese esfuerzo de muchos años, porque nosotros pudimos hacer con anterioridad un libro sobre recursos ordinarios y un libro sobre recursos extraordinarios. Y ahora lo encaré respecto de lo laboral, tanto en capital como en provincia. Pero como me vino el 9 de junio, fue la sesión digital o de la Corte que decidió el fallo Espoltore, que a nosotros, miren las casualidades, me notifican a mí el día antes del Día del Abogado, el 28 de agosto, un día antes, 2020, la decisión que ahora voy a hablar un poquito de Espoltore y de todo el camino que hemos tenido que realizar. Primero vamos a plantear algo que es fundamental. El abogado no tiene que ser alguien que le da las cosas así como quien quiere la cosa. No, le tiene que dar el libreto al juez. ¿Para qué? Para que el juez, si opina de manera diferente, que trabaje. ¿Que trabaje para qué? Para encontrar argumentos que rebaten lo que uno dice. En realidad, nosotros muy difícilmente peticionamos en función de que el juez tenga que modificar cosas que nosotros decimos y argumentamos. Aún en el derecho. Se presume conocido, y más siendo juez. Pero aquí, caso Espoltore, puntual. Espoltore tiene una historia muy personal con la empresa, Cacique Camping, que es de carpas y camperas y demás, que empezó típico inmigrante italiano, laburante, su esposa también italiana. Era un pequeño tallercito, fue agrandándose, tenía grandes proveedores de ese Ministerio de Defensa, el Estado, Ejército, montones de entidades oficiales, y por lo tanto se creció. San Lorenzo y Avenida Panamericana
San Isidro, ahí estaba la empresa. Él era considerado como uno de los pilares de la empresa. Llegó a ser jefe de corte y capataz. Por lo tanto, tenía personal a su cargo y debía mantener el ritmo de producción. Entendámonos que estamos hablando de 1988. No estaba vigente todavía la reforma de la Constitución del 94, pero sí estaba vigente la Convención Americana. ¿Por qué? Porque había sido ratificada por la Ley 23054 por la República Argentina. Pequeño detalle. La Ley 23054, en su artículo 2, establece que la competencia de la comisión es por tiempo indefinido y que la competencia de la Corte es referida a la interpretación y aplicación de la Convención. Por lo tanto, luego los argumentos que esgrime el Estado argentino cuando la Corte interviene, se contradice con esto y la propia Corte dice, usted me está diciendo tal cosa cuando ya hizo actos propios en sentido contrario. Obviamente que se lo rechazan in limine, ¿no? Pero en ese momento, este hombre tiene un infarto en el 84, 1984, del cual no tiene una incapacidad suficiente como para que lo jubilen por incapacidad. Y acá viene el tema de la violación de la ley de contrato de trabajo, porque en ese entonces estaba vigente, creo que sigue vigente, respecto de que aquel trabajador que tiene una cierta incapacidad no puede volver a la tarea que estaba realizando y que le tienen que proporcionar las tareas de acuerdo a las condiciones que está. Lo vuelven a poner en el mismo lugar con las presiones del caso y este detalle que les voy a contar es textual y está obrante en autos del expediente el Tribunal de Trabajo número 3, expediente 12.515. Vuelve a la misma función y en el 86 sufre un problema cardíaco nuevamente. Lo grave es que no solamente han incumplido la ley de higiene y seguridad y la ley de contrato de trabajo, sino los mínimos detalles humanitarios. ¿Cuál fue el tema? Sufrió el problema y se tuvo que ir por sus propios medios al sanatorio, manejando su propio vehículo, estando su esposa en la planta sin comunicación alguna de ello. Resulta que los que tenemos creencias, creemos que hay algo más, no es por pura casualidad. Un vecino lo ve en la clínica, en la puerta de la clínica Independencia de Munro, sobre el volante, desmayado. Y entonces dice, ese es el coche de Victorio. Vamos a... Y ahí lo asisten. La empresa, nada. Bueno, entonces la acción que hacemos es en función de que él tiene un síndrome depresivo por la situación que vivió en la empresa y el maltrato que tuvo en la empresa. Y lo hacemos en cuanto al estrés
referido a las tareas que realizaba. Obviamente, si teníamos que hablar de abandono de persona y todo lo demás, haríamos un festival. Nosotros queríamos encararlo desde el punto de vista laboral. Y hacemos todas las cuestiones que tienen que ver con probar, primero, las condiciones de trabajo, segundo, las condiciones de salud del trabajador y sus cosas. Una pericia en higiene y seguridad, una pericia médica. A todo esto, la empresa se dedicó a poner aseguradoras, si no es esta, ponía la otra, y de esto, bueno, la hacemos sencilla. Hubo 6 vistas de causa. Desde 1995 a 1996. Qué casualidad que después de 6 vistas de causa, el mismo día de la última vista de causa, sale la sentencia. Me huele a podrido en Dinamarca, ¿veo? Bien. ¿Qué pasa con esto? Que la pericia determina, de higiene y seguridad, que en el lugar de trabajo estaba en un primer piso. Por lo tanto, no había medios mecánicos para llegar. Con el problema cardíaco, peor. Que había polvo en suspensión y pluma, lo que se le llama duvet. Y la pericia establece, el ingeniero en higiene y seguridad, establece el incumplimiento de todas las normas de prevención sobre los trabajadores de ahí. Bueno, fenómeno. Pericia médica establece, después de observaciones, impugnaciones, por ejemplo, a la oficina pericial de San Isidro no intervino porque lo recusaron los abogados de las aseguradoras. Con lo cual fue a San Martín. Y en San Martín, los médicos establecen que el problema cardíaco lo tenía, que eventualmente, problema cardíaco, había elementos coadyuvantes para... Yo no inicié por el problema cardíaco porque sabía que iba a ser de difícil prueba. Pero lo otro era factible. ¿Por qué? Porque había actas policiales de hostigamiento. Estamos hablando de 1985, 84, 86. Acoso laboral. Los jueces, cuando yo citaba del Tribunal de Trabajo la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿lo qué? hicieron algo que se llama prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público, porque están obligados. Y si después vamos a hablar que la propia Corte Interamericana dice que las autoridades estatales están obligados primero a analizar convencionalmente las decisiones antes de aplicar el derecho interno, bueno, en ese momento pasó así. Obviamente salió sentencia en contra, no haciendo lugar al reclamo. Argumentos más que suficientes con todos los elementos de prueba que teníamos, porque además, fuera de eso, en el periodo en que ya la Constitución del 94 estaba vigente, yo argumenté sobre eso. ¿Ustedes vieron que el Tribunal de Trabajo hiciera algo? No, menos la Corte, la Suprema Corte de Buenos Aires, bien, gracias. Entonces, en el 97 sale la sentencia.
Ahí presentamos el recurso de inaplicabilidad y el de nulidad. Dicho sea de paso, les cuento que el expediente en la instancia única del Tribunal 3 de Trabajo demoró 9 años. De una manera muy especial y por la fuerza que uno pone en todo lo que emprende, el recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Buenos Aires demoró 2 años y 1 mes. Dígame, ¿cómo? Se los voy a responder porque esto es un pequeño detalle que no está en ningún libro. La existencia y persistencia de Victorio Spoltore, llevándome a mí a La Plata a presentar los escritos en las distintas ventanillas, porque, a ver, presentar un recurso extraordinario en la Suprema Corte de Buenos Aires no es fácil. ¿Por qué? Porque, primero, para aquellos que no están habituados, que el Tribunal de Trabajo ante el cual se presenta el recurso, voy a hacer algo que vengo diciendo desde hace 22 años que soy profesor, todos los recursos se presentan ante el tribunal que decide. El único que no se presenta es el de queja, porque va al superior, jerárquico de este. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se presenta ante el Tribunal de Trabajo, pero esto no significa que esté concedido. Ustedes me dirán, no, pero lo estás concediendo el Tribunal de Trabajo. No, 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 no. Hasta que no lo acepte la Secretaría General de la Suprema Corte de Buenos Aires, como que fue concedido como corresponde, no va así. ¿Por qué? Porque usted lo tiene que sostener cuando va a La Plata, el expediente. Cuando va a La Plata, además, otro pequeño detalle de los recursos extraordinarios, tiene que constituir domicilio en La Plata. Entonces, obviamente, siendo el trabajador el que presentaba el recurso, es gratuito y no tiene que hacer ninguna cosa, tanto por la ley de contrato de trabajo como la 11653. Pero cuando llega a Secretaría General, receptoría de los expedientes en la Suprema Corte, ahí tiene que insistirlo. Si usted no insiste ahí, se lo tienen por desierto. Fue. Después tiene que pelear para que se lo pasen. ¿A dónde? A la Secretaría Laboral. En la Secretaría Laboral usted va a tener que insistir. ¿Haciendo qué? El memorial del 484. Y después de todo eso, a ustedes le van a notificar que el expediente está para el sorteo entre los integrantes, los ministros de la Suprema Corte de Buenos Aires. En el 2000, allá por antes de julio más o menos, sale la confirmación de la sentencia de la Suprema Corte de Buenos Aires confirmando lo del Tribunal 3. Obviamente, ahí mismo, con Victorio Spoltore dijimos, acá hay que hacer una denuncia. Y yo le dije, no, hay que hacer 2 denuncias. Una, a la Comisión Interamericana, por la violación del artículo 8 y 25 de la Convención, y al organismo de superintendencia de la Corte por incumplimiento de parte de los jueces. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Los jueces vieron pasar las audiencias de vista de causa y no informaron nada, no hicieron nada. Y la Corte, sabiendo eso y viendo el expediente, tampoco decidió nada. Resulta que
2 años después, la Corte decide que el único problema que hubo en el expediente fue que hubo una demora en el traslado de la asesoría pericial y una demora en el libramiento de unas cédulas por parte de la Secretaría del Tribunal. De los jueces, ni mus, nada. Nada, siguió. Y hacemos la denuncia en la Comisión Interamericana. Primero y fundamental, que es importante que ustedes lo sepan. Para que intervenga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene que haberse agotado el procedimiento en el ámbito de la nación. Esto quiere decir Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la Convención Americana y el reglamento de la Comisión Interamericana permite que se pueda denunciar ante la Comisión Interamericana por retardo de negación de justicia. Esa es la excepción por la cual usted no tiene que esperar finalizar todo esto, porque inclusive la Comisión dice, si el trabajador, el peticionario, tuvo que tener 12 años para tener la resolución esta, ¿por qué va a tener que seguir haciendo todo el procedimiento? Ese es un argumento que utilizó el Estado argentino sobre el agotamiento. Como también utilizó un argumento falaz, fantasioso, que es que no utilizó los medios para hacer una acción contra el Estado para la indemnización por la demora. El propio Estado argentino ofreció prueba que luego no pudo probar, por una sencilla razón. No existe. No existe ningún caso por el cual fue condenado el Estado argentino y que hay un procedimiento para el reclamo, por lo tanto quedó ahí. ¿Qué es lo que sucedió con esto? Que finalizado el procedimiento en el país, se puede ir a la Corte. Pero, a ver, entendámonos. Esto significa que usted, como abogado, durante todo el procedimiento judicial, entiéndase, primera, segunda, instancia única, Suprema Corte, lo que sea, fundamente en convenio. Y fundamentalmente, porque ese fue la llave maestra en la comisión, fundamentar en los fallos de la Corte Interamericana. Yo fundamenté uno de los escritos que están en el libro en el célebre presidente de la Corte Interamericana, Candado Trindade, para hacer un pequeño resumen. La convención sancionada en 1969, la Corte entra a funcionar en 1978. En 1988 sale uno de los primeros fallos de la Corte Interamericana. Esos fallos de la Corte Interamericana estaban más dedicados a las cuestiones de derechos civiles y políticos dentro de la Convención. Pero la Corte, luego, desde Lagos del Campo contra Perú, en el 2017, habla específicamente del artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, del desarrollo progresivo. Y esto
es reiteratorio porque en el reciente fallo que tuvimos en noviembre del año pasado, ex trabajadores del organismo judicial contra Guatemala menciona todos los fallos anteriores, incluido Spoltore. Acá hay un pequeño detalle que después voy a hablar de Spoltore puntualmente, la decisión judicial, que tiene que ver con que se probó en la Comisión Interamericana, sea primero por el informe de admisibilidad, que es un informe procesal, que quiere decir que la presentación ha sido realizada con todos los procedimientos que establece la Convención y los reglamentos de la propia Comisión. Y que se cumplieron. Y luego se hace el informe de fondo, o sea, qué norma de la Constitución, de la Convención, fue violada. Acá hay pequeño detalle. La Comisión saca el informe de fondo en el 2008. Perdón, el de admisibilidad. Y el de fondo en el 2017. Lo primero que dice la Corte, primero, más allá que hay cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, que el informe de fondo es comunicado al Estado argentino con recomendaciones. Esas recomendaciones se deberían cumplir en un plazo de 2 meses. El Estado argentino, entiéndase, estamos hablando 2017, pidió 6 prórrogas. La Comisión se las otorgó. A la 7ª le rechazó y declaró que el Estado era violatorio de los artículos, porque además yo argumenté no solamente en la Convención, sino lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que ellos analizan el caso desde el punto de vista del corpus iuris internacional. O sea, el cuerpo jurídico internacional. Citan convenios de la OIT, Declaración de Derechos Humanos, la Convención, opiniones, por ejemplo, en el caso reciente contra Guatemala, la opinión consultiva 27 sobre derecho de huelga, negociación colectiva y asociación, lo citan ahí. La sentencia es del de noviembre del año 21. Pero la opinión consultiva es de mayo. Pequeña cuestión. No puedo dejar, discúlpenme ustedes si peco de excesivo profesor. Porque alguien puede decir, ¿la Corte en qué entiende? La Corte entiende en los casos contenciosos. ¿Por qué? Primero, vamos a empezar a desglosar con el permiso del doctor Portillo, que sabe mucho más internacional que yo. Estamos en la Organización de Estados Americanos. Esto significa que la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un organismo administrativo, entiéndase, Comisión Interamericana, en adelante dice el artículo, llamada comisión, y un organismo judicial, que es la Corte. Entonces, la Corte entiende en los casos contenciosos que llegan vía
Comisión Interamericana, porque la Comisión considera que se han violado derechos y por lo tanto el presentante es la Comisión, o porque la parte, habiendo finalizado la vía judicial en el país, llega a la Comisión. Pero entendámonos, desde el minuto 1 que ustedes presentan la demanda, tienen que hacer la argumentación con todo. Y no la cita del artículo, sino cómo se interpreta ese artículo desde el punto de vista de los derechos humanos y de la Convención y del Corpus Juris y lo que dice la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque en ese momento ustedes lo ponen al juez en el brete de mirar para otro lado y decir, no señor, usted está incumpliendo. Entonces, la opinión consultiva no es un particular que puede solicitar, es un Estado parte. Cuando digo Estado parte son los firmantes de la Convención y que son integrantes de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en Washington. La Corte Interamericana tiene su sede en San José de Costa Rica. Y para las damas aquí presentes, les quiero contar que la presidenta actual de la Corte Interamericana es la doctora Elizabeth Odio Benito, que fue la que desempató en Espoltore, por cuanto, habiendo empate en votos, quien desempata es la presidenta, de acuerdo al reglamento de la propia Corte. Ahora, estoy contento y muy feliz. ¿Por qué? Porque en el expediente extrabajadores, el caso, extrabajadores del organismo judicial contra Guatemala, se cita el caso Espoltore y la votación es unánime. Entiéndase con quien me precedió aquí, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, que por una cuestión básica, tanto en la comisión como en la Corte, sea el comisionado o el juez que tiene el Estado del cual es el designado originario, ¿no? El argentino no puede entender. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Interamericana, el comisionado argentino, que en ese momento era comisionado, era, al momento de decidir la cuestión, no puede tramitar la cuestión, es el doctor Víctor Abramovich, un experto en derechos humanos. De la misma manera que quien respondía por la Cancillería de Argentina eran expertos de derechos humanos, pero bueno, la cuestión era tan notoria. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana declara que no se cumplieron con las condiciones igualitarias y equitativas de trabajo en la función del trabajador Vittorio Espoltore y que no tuvo acceso a la garantía, a la protección judicial y por lo tanto fue condenado. También me pone contento que, vencido el plazo que tenía el Estado para cumplir, hubo un decreto que cumplió. Ahora, por casa, bien, gracias. Todavía los familiares que se hicieron, porque en realidad hay algo que a veces dicen, no, estuvo en el caso Espoltore. Primero, es muy probable que pocos sepan que existen ONG que atienden como si fuera la Defensoría ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un colectivo llamado YUPI que fue designado para el caso y que lo asistía en el procedimiento. En el momento que pasa el expediente de
de transformarse en una petición, en un reclamo, en un caso, en un expediente ya a la Corte Interamericana, lo primero que dice la Corte Interamericana es: tardaron 19 años para la tramitación de esto. Y sí, porque el Estado argentino, de la misma manera que en el trámite judicial las aseguradoras se dedicaron a hacer el chanchullo que ustedes puedan imaginar, no es dilatar el expediente, es congelar el expediente. Y así lo hicieron, y la Corte llama la atención a eso, se hace el sostenimiento de eso. ¿Cuál es el tema? Yo los reclamos que hice en la Comisión Interamericana, después se ven en el fallo. Los reclamos que hicieron los representantes ante la Corte Interamericana no fueron tomados. Por ejemplo, ¿quién era la víctima? Vittorio Portore, no otro. No los hijos ni la esposa. Después, aunque parezca mentira, lo que yo planteo ante la comisión y reclamo como indemnización por los perjuicios, por la demora, además, no el juicio de enfermedad profesional, que en su momento hacen el cálculo que sería $400.000. Yo reclamo por el daño inmaterial ocasionado a los familiares por la situación, porque en el camino de todo esto, Portore fallece. Reclamo $30.000. Qué casualidad, la Corte Interamericana el daño inmaterial lo estima en $30.000. 15.000 para la mujer y 7.500 para cada uno de los hijos. Bueno, pasan esas cosas. ¿Qué es lo que es importante que en Espoltore se reitera? Y que desde Lagos de Campo y en este último reciente del 2021 contra Guatemala, que lo que se está establecido en el artículo 26 de la Convención respecto de los derechos económicos, laborales, culturales, sociales, son indivisibles con los derechos civiles y políticos, que no se puede desgajar uno de otro, y que las autoridades estatales, Poder Judicial, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, deben cumplimentar con ello. Es más, tanto en Espoltore como este último, mencionan que la Corte Interamericana no es una cuarta instancia internacional, sino que es la última intérprete de la Convención respecto de las decisiones que se toman en el derecho interno. Y no de acuerdo al derecho interno, sino de acuerdo a la Convención en cuanto al texto y a la interpretación que hace la Corte Interamericana, que además dice muy, digamos, diplomáticamente, que las autoridades estatales deben, ex oficio, controlar la convencionalidad de las decisiones, no respecto del derecho interno, sino respecto de la Convención, y más especialmente cómo lo interpreta y aplica la Corte Interamericana. Si nosotros recordamos lo que dijimos al comienzo, de que el Estado argentino se adhirió a la interpretación y aplicación que hace la Corte Interamericana, el Estado argentino estaba obligado a decir, esto es así. Cosa que el Estado argentino no hace. Ustedes
como abogados, no puede ser peor, porque me están desconociendo la jurisdicción y después me dicen que son responsables parcialmente. Es contradictorio. Porque si yo, en el expediente judicial ante la Corte, planteo la cuestión, bueno, fenómeno. Pero ¿cuál es el problema? No es el medio procesal oportuno. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer el Estado argentino. No la presentación. Es más, en el expediente contra Guatemala, plantean no haber agotado los medios en el país. ¿Sabe lo que le dice la Corte en el expediente ex trabajadores judiciales del órgano judicial? Que en el momento procesal oportuno, en el momento de contestar la denuncia antes de la admisibilidad del caso, el Estado debía haberlo opuesto. Si no lo puso, pasó. A ver, cualquier abogado sabe que ya finalizó, no lo puede argumentar. Entonces, finalizó ahí, terminó el tema. Salió un decreto que se iba a pagar, se ve que pagaron a este colectivo Yupi, le pusieron una regulación de $10.000. Y la hija de Spoltore concurrió a la audiencia que se hizo en febrero del 2020, y hay un fondo para el traslado y demás, y entonces hay una imputación del pago de eso. Esto que dijimos de Spoltore, yo quiero utilizar un minutito nada más, un instante, respecto de cierta cuestión de espíritu de lucha que bien decía acá el presidente, no solamente mío, sino de Vittorio Spoltore. Vittorio Spoltore, todos los escritos que tuvimos que presentar en la Suprema Corte de Buenos Aires, me llevaba a La Plata y yo iba presentándolo. Y para asegurar, porque había que pasar primero por Secretaría General para que ese expediente fuera al acuerdo y a la Suprema Corte de Buenos Aires, me dice, Reinaldo, ¿dónde hay que dejar el escrito? En la mesa de entrada. Pero esa puerta es el despacho del secretario general de la Suprema Corte de Buenos Aires, Jorge Paolini. Ahí está. Fue el Tano, abrió la puerta. ¿Usted no me quiere recibir este escrito? Y se metió. El tipo se agarró un julepe de aquellos. Pero el expediente fue adiós. Pequeño detalle anecdótico y que si le pone una sonrisa es ver el tema, ¿no? Porque yo le decía, mira, esta gente, por el Estado argentino, son capaces de cualquier cosa. Por lo tanto, yo no sé si ustedes saben que la Organización de Estados Americanos tiene una sede en Recoleta. Ahí usted puede llevar una nota. Bueno, le dije al Tano, mirá, esto es así. ¿De qué manera el secretario general de la Comisión Interamericana lo va a recibir? Que lo recibió Padilla, que lo recibió Tayana, que lo recibió Cantón. Todos secretarios generales de...
con un correo americano, mejor dicho, norteamericano. Federal Express o DHL, que lo sigue al tipo hasta el baño y le entrega la cosa en mano. Entonces, no. Es más, hice una denuncia porque en un momento determinado, primero, el correo que llegaba a la casa de Spoltore era correo oficial, o sea, correo diplomático, porque venía con el logo de Organización de Estados Americanos. Comisión Interamericana forma parte de Estados Americanos, correo diplomático. En un caso vino abierto. E hicimos la denuncia por violación de correspondencia y de correo diplomático. Bueno, Argentina. Bien. En cualquier otro lado, varias cabezas rodarían, pero bueno. Sí. Una sola notita. Para el que tengan en cuenta es la 23054, la ley. El doctor lo dijo en la que Argentina asume el compromiso de aceptarlo a la convención, ¿no? 23054. Es que esa ley es la que ratifica la convención. Por lo tanto, antes de la reforma del 94, ya la convención tenía vigencia en las condiciones que estaba establecido ahí. Luego, con la reforma del 94, forma parte del cuerpo superior a las leyes y demás. Ahora voy a tirar un petardo, que es, acá encontré en un libro, una revista del Colegio de Abogados de la Universidad de Morón, de Justo López, hablando de los convenios de la OIT. Nosotros como país formamos parte de la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo es un organismo tripartito con representación de gobiernos, trabajadores, organizaciones de trabajadores y organizaciones de estados. Para que una convención o convenio de la OIT sea sancionado en el Congreso o la reunión anual que hace los delegados de cada país, se necesita una mayoría especial, 2/3 de los presentes. Tengan en cuenta ustedes que cuando alguien dice por ahí, medio locuazmente, la OIT es un organismo de los trabajadores. No. ¿Por qué? 2 representantes del gobierno, uno de los trabajadores y uno de los empleadores de cada país. Por lo tanto, tener 2/3 para tener un convenio requiere una negociación de ese convenio durante muchos años para llevarlo y aplicarlo. Ahora, ese convenio, ¿qué hacemos después con el convenio? ¿Hacemos pito catalán? No. ¿Por qué? La democracia significa que yo voto de tal manera y acepto, si me ganan, la votación del otro. Y no puede decir, ah, no, como yo no aprobé el convenio, no. No, señor. Por la organización, usted está obligado en el año posterior a la sanción del convenio a hacer lo necesario dentro del país para aplicarlo. Es más, otros estados o otras organizaciones de trabajadores y empleadores pueden hacer reclamaciones o quejas si un estado no puso en funcionamiento el convenio. Ahora, eso es el primer deber que tiene el Estado argentino en función de formar parte de la OIT, que es el deber de sumisión.
hago una pregunta. O sea que de los 190 convenios que tiene la OIT, no sé cuántos serán los ratificados, 40 y pico, Argentina, conforme lo que planteás, debiera al año de no haber ratificado hacer aplicación, digamos, de cada uno de esos convenios. No, primero, tiene la obligación de comunicar a la oficina administrativa, la Oficina Internacional del Trabajo. A ver, vamos a aclarar la cuestión. La OIT se reúne los delegados en una asamblea, pero después hay una oficina que hace la parte administrativa. El Estado tiene que comunicar por qué no puso en funcionamiento esa convención. Y luego, cualquier Estado parte puede denunciar a ese Estado ante la Corte de Justicia Internacional por incumplimiento. Pero acá viene el segundo tema, el segundo deber, que es el deber de cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Yo no ratifico el convenio, por lo tanto, nunca va a ser derecho interno. No, equivocado. ¿Por qué? Porque yo estoy obligado a cumplir ese convenio. Y acá viene lo del corpus iuris internacional, el cuerpo jurídico general. ¿Por qué? Porque el Tratado de Viena sobre Convención de Tratados, en el artículo 27, establece que ningún Estado puede argumentar la existencia de un derecho interno para no aplicar la convención o la norma internacional. Primero y fundamental, las leyes son de una jerarquía. Los tratados y concordantes y concordatos por la Constitución, y más ahora en el 94, tienen jerarquía superior. El profesor Néstor Sagués establece que tratado, a diferencia de concordato que es con la Santa Sede, es cuando el Estado hace un acuerdo con otro Estado o con un organismo internacional. Y por lo tanto, considera que el convenio de la OIT es un tratado. ¿Y por qué se lo considera tratado? Porque genera obligaciones del Estado argentino al cumplimiento. Bien dicho sea esto, ustedes dirán, como acá el amigo Diego me preguntó, pero los convenios no se aplican. Sí, no se aplican porque nosotros no lo argumentamos y lo fundamentamos. Lo primero que tenemos que hacer es obligar a que se pronuncien. Ustedes olvídense del famoso iuri novi curia. Ustedes tienen que decir qué norma se aplica, cómo y la forma de interpretación. Porque de lo contrario le dan la posibilidad que toquen el violín y se vayan por lo donde quieran. Entonces, ¿cuál es el tema en cuestión? Muchas veces es más cómodo no aplicar, porque puede generar problemas. Es más, esto, yo ya estoy jubilado, por lo tanto, generar problemas no me van a generar, pero sí supe que en el Tribunal 2 de San Isidro me mandaron una cierta devolución porque yo había hecho un juicio también de enfermedades, así, de un trabajador que estaba en un gran supermercado, cadena de supermercado francesa, a más datos,
carnicero en frigorífico, qué sé yo, y tenía problemas de las manos y frío. Obviamente que la pericia dijo que era su trabajo era el causante de los problemas de salud. Yo no le estaba pidiendo un problema de las piernas, ni problema de oído o de la lumbar, porque estaba en lugares fríos y por lo tanto tuvo una serie de problemas de huesos en las manos. Bueno, hace 3, 4 meses yo había llevado el expediente en forma completa, tuve denuncias porque las vistas de causa se hacen así, ¿vio? Así al ojo, y lo ponen en cualquier día. Y bueno, fue así. Ahora, volviendo y cerrando. Los casos que nosotros hemos podido lograr resultado, esto tiene que ser generador de que ustedes, con esos argumentos, puedan generar otras cosas. Que esto sea un comienzo. A mí me costó, de 35 años de la profesión, 32. Pero, a ver, logrado esto, estamos viendo que la Corte Interamericana está abriendo el espacio ante esta cuestión y que los organismos estatales deben cumplir primero con el control de convencionalidad antes de aplicar el derecho interno. Y si hay un derecho interno que se opone, debe correrlo y resolver con lo que dice la Convención Americana o el Tratado Internacional. Que dicho sea de paso, la propia Corte Interamericana lo congloba, o sea, utiliza todo el cuerpo, no una parte. Creo que me he extendido en demasía. Felicidades, doctor. Felicidades por la ponencia. Gracias, amigo Juan Bautista. Un abrazo desde acá, desde Moreno. México lindo y querido. México lindo y querido. Muchas gracias, doctor, por la invitación. Palabras tan sabias, tan importantes. Sin duda, los tratados internacionales son una parte esencial en cualquier estado de derecho, como es la República de Argentina, y desde luego como es la República Mexicana. Los tratados internacionales son muy importantes para el ejercicio del derecho y de la tutela efectiva de los derechos humanos en materia del trabajo. Muchas felicidades. Gracias, Juan Bautista, gracias. Y esperamos contar siempre con tu participación y tus conocimientos tan valiosos. Claro que sí, doctor, claro que sí. Muchas gracias a todos los que están allá en el Colegio de Abogados. Les mando un abrazo desde México, desde la Ciudad de México. Un abrazo con cariño a todos ustedes. Nos quedamos con muchos conocimientos. Desde luego el tema es bastante amplio, hay mucho que aprender del tema Scoltore y bueno, es un análisis muy resumido de todo este tema que fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para salvaguardar esta sentencia que es vinculatoria desde luego para la República de Argentina, también es vinculatoria para todos los estados que formamos, para todas las naciones que formamos parte de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos. Esta sentencia no solamente obliga a la República de Argentina, sino que esta sentencia ya es obligatoria y ya es vinculante para todas las naciones que formamos parte de este bloque del sistema interamericano. Muchas gracias. Sin duda, sienta los precedentes históricos en materia de la tutela de la salud de los trabajadores de la República de Argentina. Muy importante esta sentencia. Muchas felicidades. Doctor Bautista, Juan Bautista, al lado mío está el presidente del colegio, que es ius laboralista también, el doctor Schneider. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, por participar con nosotros de esta reunión.
Y bueno, tenemos que seguir. Esta es nuestra pelea y seguiremos todos luchando por el derecho de los trabajadores y por la salud de los trabajadores y por la prevención. Así que Claro, eso por es supuesto. nuestra pelea cotidiana, la de todos y todas. Escuchaba un criterio de en una ponencia dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a solventar problemas de procedibilidad o problemas de procedimientos internos de cada nación por cuanto hace el derecho laboral. Y tiene razón en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es una cuarta instancia. Por supuesto que no es una cuarta instancia, por supuesto que no va a resolver problemas procesales internos de cada nación. Para eso se debió de haber agotado el principio de definitividad. Sin embargo, el criterio que aplica el doctor Reinaldo Gross es muy interesante. No eres una cuarta instancia, pero sí eres un tratado internacional y estás obligada a emitir una sentencia. Excelente, excelente ponencia, excelente el resultado final, valga la expresión, es la sentencia que condena al Estado de Derecho de la República de Argentina. Muchas felicidades a todos ustedes desde México. México vive unas circunstancias muy similares a las que vive la mayoría de los países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, de Iberoamérica, y desde luego es muy similar a la República de Argentina. También existe esta parte de la violación de los derechos humanos, y también coincido en este pensamiento de ideas del doctor Reinaldo Gross. Si desde primera instancia nosotros los operadores jurídicos tenemos la oportunidad de hacer valer la violación de derechos humanos desde primera instancia, no nos tenemos que esperar a asistir a un control de órgano de constitucionalidad para hacer valer o evidenciar violaciones a derechos humanos desde primera instancia ante un control de constitucionalidad, para que en consecuencia, a través de este filtro, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bueno, podamos asistir a este tribunal que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias por la invitación. Desde luego, muchas gracias, doctor Reinaldo Gross, por la excelente ponencia. Yo sé que el tema es bastante amplio. Ojalá y pueda usted volver a citarnos para otra charla y ampliar más el tema. Se lo vamos a agradecer mucho. Y a todos ustedes, también a los que están en virtual, a los que están de manera presencial, a todos los abrazo con cariño. Muchas gracias. 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 Muy bien. Además, están las cortes, la reunión de cortes, porque no es solamente la Corte Interamericana, es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte de África. O sea, ha habido reuniones. Nuestro amigo Héctor Hugo Boleso ha hecho un trabajo sobre esa cuestión, un ex juez de Corrientes, un especialista en la cuestión. Gracias a todos y bueno, estoy sujeto a los interrogantes, preguntas y demás. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna observación. A mí lo que me quedó una duda. ¿No tuviste que no pasaste por la Corte Nacional? No. Ajá. ¿Por qué? Porque al haber una demora de denegación de justicia, la Comisión Interamericana tiene la excepción de poder presentar ese reclamo sin necesidad de agotar la vía judicial previa. Es uno de los artículos que dispone la Convención, establece que esa es una excepción. La utilicé, me hicieron lugar y corrió. Lo que pasa es que tardó más que demasiado, ¿no? Pero, bueno. Pero hubiera tardado más si hubiera pasado. O sea, hubiera hecho una demora adicional de varios años más. Y a la Corte, si yo me planteo el momento preciso de la sentencia del 2000, ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ese momento, creo que iba a una cloaca. Porque
creo que estaríamos aún hoy esperando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque estoy hablando del año 2000, imagínense que en un año no va a estar el expediente, estuvo en 2 años y algo para que salga el fallo en la Corte de la provincia, imagínense en la Corte Nacional, dicho sea de paso, pequeño detalle, la Convención Americana establece el tiempo razonable de decisión. Bien. Bien. El tiempo razonable. El tema es que es razonable. Bueno, el propio Estado argentino reconoció que 12 años para hacer una tramitación era excedido el plazo. Ahora, ¿quién puede tirar la primera piedra si la propia Suprema Corte de Buenos Aires mira para el otro lado y dice, fijaron muchas audiencias, ¿y por qué no se hacen las audiencias? ¿Y qué hay? ¿Un brujo? ¿Hay un fantasma? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y después, cuando tienen el expediente, la pobre condenada fue la secretaria por no pasar, eso y nada, porque estaban consintiendo, porque se supone, dice la 11.653, que si no se realiza una audiencia, el tribunal tiene que comunicar a la Suprema Corte, porque la superintendencia de los tribunales de trabajo de la provincia de Buenos Aires es la Suprema Corte de Buenos Aires. Por lo tanto, si yo, Suprema Corte de Buenos Aires, no me limito a dictar un fallo en un tiempo razonable, no le puedo exigir a los miembros del tribunal inferior que hagan lo más rápido posible. No. Y eso también sucede en la Corte. Procesalistas, ¿por qué no tiene plazo la Corte Nacional o la Corte Provincial para dictar sus fallos? Y sí, los tribunales inferiores. ¿Qué son más inferiores? Son jueces como los otros. Si yo tengo una decisión a mi cargo, ¿cuál es la función que tengo que cumplir? Decidir. Si no decido, estoy incumpliendo. El tema es quién le pone el cascabel acá. Le voy a tirar otro cohete. Nosotros tenemos un poder judicial de facto. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque no habría fiscales, porque todos los fiscales incumplieron. A ver, vamos a algo sencillo. ¿Algunos de ustedes fueron a una cancha? ¿Cancha de fútbol? ¿Cancha de fútbol? No, Eduardo, ¿cuántos años? Perdón, 40 años. perdón. Y llevo... Perdón, en esa cancha, ¿ustedes no vieron banderas que tiene un logotipo de una hojita? ¿Marihuana? Sí. ¿Ninguno actuó ante la persona que pone esa bandera? A ver, si yo digo en un acto público, tenés que estar calzado y tenés que hacer juicio por mano propia. Ahora, se ve todo ahí y nadie hace nada. Por ejemplo, un fiscal. A mí me costó el puesto estando en el municipio de San Martín. Siendo funcionario público, alguien me dice, yo cometí, puso platita al intendente. Y yo hice la denuncia. Acto seguido, la calle. Bueno, me significó un cambio de colegio de abogados. Porque mi colegio de abogados, el cual fui consejero durante años, no me defendió. ¿Y por qué? Y porque todos estaban relacionados con el municipio. Entonces, ninguno podía resolver. Entonces, yo me consideré que podía.
Pero, a ver, ¿cuál es el tema en cuestión? Cuando hablamos del Poder Judicial, tenemos que hablar siempre de dos elementos: la independencia y la autonomía. Independencia en el sentido de que no se lo pueda poner así. Y autonomía de la plata para que funcione por sí y no dependa de que hoy le damos el vasito de agua y mañana no. Estando yo en el Poder Judicial y estando en el que después se convirtió en Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, hicimos un estudio sobre la plata que está en cuentas bancarias del Poder Judicial y había suficientemente dinero para que la Corte o el organismo que establezca pudiera administrar sin necesidad de pasar por la oficina del Ministerio de Economía, que corta el chorro y da agua, corta el chorro y da agua. Esa es la función. Y además hay otra cuestión que está establecido en la propia Convención, en los artículos 8 y 25, de la imparcialidad. A veces hay ciertas cosas que uno dice, pero ¿cómo? Estaba tal cosa y al ratito, como juez, dice lo contrario. Será, miren lo que les voy a decir, ¿serán marxistas? Pero no de Karl Marx, sino de Groucho Marx, que decía, estos son mis principios, pero si no le gusta tengo esto. O sea, eso se llama panqueque. O alguien, permítame que lo ubico, con todas las disculpas del caso, lo que decíamos en una época, pancistas, porque se cuida la panza. No principios, sino panza. Perdón por la lata y las cosas. La verdad que se da cuenta que estamos ante un hito del derecho al trabajo, y la verdad que tendrías que, no sé, matricularte acá, porque nosotros, como dice Eduardo, somos incansables, somos luchadores, y nada, queremos rendirte un pequeño homenaje al otorgarte, digamos, este diploma. Y bueno, nada, agradecerte eternamente por digamos, esta excelente charla. Y bueno, nada, sos un ejemplo, un faro para nosotros, porque la verdad que a mí me dan ganas de seguir. Sí. Así que muchas gracias, Eduardo. Tenemos un pequeño presente para vos, pero mínimo. pero yo soy el agradecido de poder expresar estas cuestiones y como, miren, ustedes se darán cuenta que mi volumen físico hace que yo postas 4x100 no puedo hacer.